1947. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos dominaba la producción industrial. Europa se reconstruía. Las fábricas americanas producían millones de toneladas de alimentos procesados cada día. La mecanización había transformado todo. El pan, la leche, los cereales. Todo podía producirse en masa. Pero en México, algo extraordinario seguía sucediendo cada madrugada. A las 4 de la mañana, mientras el resto del país dormía, millones de mujeres mexicanas se levantaban para comenzar un ritual que no había cambiado en 5000 años. El metate, la piedra volcánica que había alimentado a civilizaciones enteras. Desde los aztecas hasta ese momento exacto de la historia, la tortilla se hacía de la misma forma. Grano por grano, golpe por golpe, hora tras hora. 5 horas diarias, 365 días al año. Sin descanso, sin vacaciones, sin opción. Para 1947, se estimaba que entre 312,000 y 1,5 millones de mujeres mexicanas dedicaban su vida exclusivamente a hacer tortillas. No tenían otra profesión, no tenían otra opción. Era lo que sus madres habían hecho, lo que sus abuelas habían hecho, lo que generaciones enteras de mujeres mexicanas habían hecho desde tiempos inmemoriales. Los historiadores lo llamarían después la esclavitud del metate. Y si esta historia de ingenio mexicano merece ser conocida, un like ayuda a que YouTube la recomiende a más personas. Comenta de dónde nos escuchas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Pero ahora, regresemos a 1947, porque lo que estaba por suceder cambiaría México para siempre. El problema no era solo el tiempo, era el costo humano. La preparación y molienda del nixtamal representaba el 73% del trabajo necesario para hacer una tortilla. 73%. Eso significaba que de cada 5 horas que una mujer pasaba haciendo tortillas, casi 4 se iban solo en moler el maíz. Las manos se deformaban, las espaldas se curvaban, las rodillas se destruían de estar hincadas frente al metate. Y mientras tanto, 5 millones de mexicanos esperaban sus tortillas cada día. Ya en 1839, los censos registraban esa cifra. Para 1947, la población había crecido exponencialmente, pero el método seguía siendo el mismo. El mundo industrializado miraba a México con curiosidad. ¿Cómo era posible que un país que había nacionalizado su petróleo, que construía carreteras y presas, que soñaba con la modernidad, siguiera dependiendo de un sistema de producción de alimentos que no había cambiado desde antes de la llegada de los españoles? Algunos intentos se habían hecho. En 1904, 2 inventores llamados Rodríguez Arce y Romero habían creado una máquina que producía tortillas. Pero había un problema devastador. Las tortillas salían cuadradas. Cuadradas. El pueblo mexicano las rechazó inmediatamente. La tortilla tenía que ser redonda. No era negociable. Era parte de la identidad nacional, de la cultura, de lo que significaba ser mexicano. Una tortilla cuadrada era una aberración, un insulto. Los molinos de nixtamal existían desde el siglo XIX. Motores de gas y eléctricos se habían instalado en los años 40, pero ninguno de estos avances resolvía el problema central. Alguien tenía que tomar la masa y convertirla en tortilla. Alguien tenía que formar cada disco perfecto, coserlo en el comal, voltearlo en el momento exacto. Y ese alguien siempre era una mujer. La tecnología mundial no tenía respuesta. Las grandes corporaciones americanas no estaban interesadas. ¿Por qué invertir millones en resolver un problema que solo afectaba a México? ¿Por qué desarrollar una máquina para un alimento que el resto del mundo no consumía? México estaba solo en esto, sin tecnología extranjera que copiar, sin corporaciones interesadas en ayudar, sin solución a la vista. Pero en Córdoba, Veracruz, un hombre tenía otros planes. ¿Qué pasaba realmente en México? La tortilla no era simplemente un alimento, era el ícono de la cultura alimentaria mexicana. El 94% de los mexicanos comían tortillas todos los días, no algunas veces, no ocasionalmente, todos los días. 75 kilogramos de tortillas por persona por año. Ningún otro país en el mundo dependía tanto de un solo alimento. Y México no tenía forma de producirlo industrialmente. Las estadísticas eran devastadoras. Cada tortillería tradicional podía alimentar solo a unas cuantas familias del vecindario. Para abastecer a una ciudad como la capital, se necesitaban miles de mujeres trabajando simultáneamente, miles de metates, miles de comales.
Miles de madrugadas comenzando a las 4 de la mañana. El costo económico era incalculable. El costo humano, invisible. Nadie hablaba de las mujeres que perdían la vista de tanto acercarse al humo del comal. Nadie mencionaba las deformidades en las manos después de décadas de moler maíz. Nadie contaba las historias de niñas que a los 8 años ya estaban aprendiendo el oficio que las encadenaría el resto de sus vidas. La dependencia era absoluta. México importaba maquinaria industrial de Estados Unidos y Europa. Importaba tractores, camiones, motores. Pero para su alimento más básico, más esencial, más mexicano, no existía solución tecnológica, ni mexicana ni extranjera. Algunos economistas de la época calculaban que si se pudiera mecanizar la producción de tortillas, millones de horas de trabajo se liberarían. Millones de mujeres podrían estudiar, trabajar en otras industrias, desarrollar otras habilidades. El impacto en la economía nacional sería transformador. Pero la tradición pesaba más que la lógica. Los defensores del metate argumentaban que la tortilla hecha a máquina nunca sabría igual, que el proceso ancestral era sagrado, que mecanizar la tortilla era destruir la cultura mexicana. Y en parte, tenían razón. Cada intento anterior había fracasado precisamente por eso. Las máquinas producían algo que parecía tortilla, pero no lo era. Demasiado gruesa, demasiado delgada, mal cocida, con textura equivocada, cuadrada. El problema técnico era tan complejo que nadie sabía ni siquiera por dónde empezar. ¿Cómo automatizar algo que había tomado 5,000 años perfeccionar? ¿Cómo enseñarle a una máquina lo que las abuelas mexicanas habían aprendido de sus abuelas, quienes lo habían aprendido de las suyas? Era, en todos los sentidos prácticos, imposible. O al menos, eso creía todo el mundo. Porque mientras los expertos debatían si era posible o no, mientras los tradicionalistas defendían el metate y los modernizadores soñaban con fábricas, un hombre en Veracruz había dejado de debatir. Fausto Celorio ya estaba construyendo. Fausto Celorio Mendoza nació en 1909 en Córdoba, Veracruz. No en la Ciudad de México, no en Monterrey, no en ninguna de las grandes urbes industriales del país. Córdoba, una ciudad de provincia rodeada de cafetales y caña de azúcar, donde el ritmo de vida seguía dictado por las cosechas y las lluvias. No hay registros de que Fausto tuviera educación universitaria. No hay diplomas famosos colgados en las paredes de su historia. Lo que sí hay son descripciones que pintan un retrato claro. Un buen mexicano y amante de las costumbres y hábitos del país. Esa frase lo dice todo. Fausto no era un ingeniero tratando de resolver un problema técnico. Era un mexicano tratando de resolver un problema mexicano. La diferencia es fundamental. Veracruz, su tierra natal, era un estado donde la tortilla no era solo alimento. Era ritual, era familia, era el aroma que salía de cada casa al amanecer. Fausto creció viendo a las mujeres de su comunidad levantarse antes del sol, inclinarse sobre el metate, trabajar hasta que el cuerpo dolía. Era lo normal. Era lo que siempre había sido. Pero algo en Fausto no aceptaba que tuviera que ser así para siempre. Los años de su juventud coincidieron con la transformación de México. La revolución había terminado. El país se industrializaba. Se construían carreteras. Se electrificaban ciudades. Todo parecía posible. Y sin embargo, en cada cocina, en cada tortillería, el metate seguía siendo rey. Fausto comenzó a estudiar el problema con la obsesión de quien no conoce otra forma de vivir. ¿Por qué nadie había podido mecanizar la tortilla? ¿Qué tenía este proceso que lo hacía tan difícil de automatizar? La respuesta estaba en los detalles. Una tortilla perfecta requiere presión exacta, grosor uniforme, temperatura precisa, tiempo de cocción medido en segundos, no en minutos. Demasiado tiempo y se quema. Muy poco y queda cruda. La tortilla debe inflarse ligeramente al cocerse, señal de que el proceso fue correcto. Y todo esto lo hacían las mujeres de forma intuitiva, con conocimiento heredado de generaciones, sin medir nada, sin instrumentos, solo con las manos y los ojos. ¿Cómo le enseñas eso a una máquina? Fausto dedicó años a observar, años a experimentar, años a fallar y volver a empezar. No tenía laboratorio, no tenía equipo de ingenieros, no tenía financiamiento de ninguna corporación. Lo que tenía era terquedad veracruzana y una idea que no lo dejaba dormir. La tortilla podía mecanizarse. Tenía que poder mecanizarse. El futuro de millones de mujeres mexicanas dependía de ello. Los que lo conocieron lo describen como un hombre de pocas palabras, pero de acción constante.
No era dado a los grandes discursos sobre innovación o progreso. Simplemente trabajaba, probaba, ajustaba, volvía a probar. En algún momento de esos años de desarrollo, Fausto llegó a una conclusión que cambiaría todo. El secreto no estaba en replicar exactamente lo que hacían las manos humanas. El secreto estaba en entender qué resultado producían esas manos y encontrar un camino diferente para llegar al mismo lugar. Las manos aplanan la masa con movimientos circulares. Una máquina no puede hacer eso. Pero rodillos de precisión pueden ejercer presión uniforme. Las manos voltean la tortilla en el momento exacto. Una máquina no tiene intuición, pero una cadena transportadora con tiempos calibrados puede lograr el mismo resultado. No se trataba de copiar, se trataba de reinventar. Con esa filosofía, Fausto comenzó a diseñar algo que nadie había intentado antes. Una máquina que no imitaba el proceso tradicional, sino que creaba uno completamente nuevo. Y así nació Tortilladoras de Lujo, S.A., 1947, el año en que un hombre de Córdoba, Veracruz, decidió que México ya había esperado suficiente. Pero Fausto no sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba. Y el enemigo no sería la tecnología, sería su propio pueblo. Cuenta la leyenda que Fausto Celorio comercializaba sus primeras máquinas a escondidas. A escondidas. Un inventor, un emprendedor, un hombre que había dedicado años de su vida a crear algo revolucionario y tenía que vender su producto en secreto, como si fuera contrabando, como si fuera criminal. La razón: tenía miedo de las mujeres que vendían tortillas hechas a mano. Parece absurdo dicho así, pero piénsalo desde la perspectiva de 1947. Entre 312,000 y 1,5 millones de mujeres dependían de hacer tortillas para sobrevivir. Era su única fuente de ingreso, su único oficio, lo único que sabían hacer. Y ahora llegaba un hombre con una máquina que podía hacer en un día lo que ellas hacían en semanas. Fausto entendió desde el principio que no estaba vendiendo solo una máquina, estaba vendiendo el fin de una forma de vida, y las personas que verían su modo de vida desaparecer no lo recibirían con aplausos. Así que trabajó en secreto, vendió en secreto, instaló sus máquinas de noche cuando las calles estaban vacías. No hacía publicidad, no ponía anuncios en los periódicos. El boca a boca entre compradores discretos era su única estrategia de mercado. Y aún así, los primeros años fueron devastadores. Una máquina al mes. Una sola máquina al mes. Eso era todo lo que Fausto lograba vender. Después de años de desarrollo, después de invertir todo lo que tenía, después de arriesgar su futuro en una idea que todos consideraban imposible, el mercado le respondía con indiferencia. Los compradores potenciales tenían miedo. ¿Y si la máquina no funcionaba? ¿Y si las tortillas no sabían bien? ¿Y si los clientes rechazaban el producto? ¿Y si las tortilleras del barrio se enteraban y había problemas? El miedo paralizaba a todos. A Fausto por vender, a los clientes por comprar, a la industria entera por cambiar. Pero Fausto no se rindió. Cada máquina vendida era una victoria. Cada cliente satisfecho era una prueba de que el concepto funcionaba. Cada tortilla que salía perfecta de sus rodillos era evidencia de que México podía innovar. El primer gran avance vino de una fuente inesperada. Alfonso Gándara, un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional. Gándara vio lo que Fausto había creado y entendió su potencial. Pero también vio sus limitaciones. La máquina de Fausto funcionaba, sí. Producía tortillas, sí. Pero la textura no era perfecta. Algo faltaba. Ese algo intangible que hacía que una tortilla fuera mexicana. La alianza entre el inventor veracruzano y el ingeniero del Politécnico cambió todo. Gándara trabajó en la textura, en la presión exacta de los rodillos, en la temperatura precisa de los hornos, en cada detalle que separaba una tortilla aceptable de una tortilla perfecta. Y cuando lo lograron, cuando la máquina finalmente produjo una tortilla que ningún paladar mexicano podía distinguir de una hecha a mano, el mercado explotó. De una máquina al mes a 40 máquinas por semana. 40 por semana. Un incremento de 160 veces. De la noche a la mañana, Tortilladoras de Lujo pasó de ser un experimento discreto a ser un fenómeno industrial. Pero el éxito trajo nuevos problemas. Ahora que la máquina funcionaba perfectamente, ahora que la demanda crecía exponencialmente, ahora que ya no podía ocultarse en las sombras, Fausto tenía que enfrentar algo que había evitado durante años. Tenía que salir a la luz. Y cuando lo hizo, el verdadero desafío apenas comenzaba.
El problema era simple de describir pero casi imposible de resolver. ¿Cómo automatizar un proceso que la humanidad había perfeccionado durante 5.000 años? Piénsalo así. Imagina que te piden construir una máquina que replique exactamente lo que hace una abuela mexicana. No aproximadamente, no más o menos, exactamente. Cada movimiento, cada presión, cada segundo de cocción. Ahora imagina que esa abuela no puede explicarte lo que hace, porque no lo sabe conscientemente. Sus manos se mueven por instinto heredado. Sus ojos miden el tiempo sin reloj. Su nariz detecta el punto exacto de cocción sin termómetro. Eso era lo que Fausto Celorio tenía que traducir a metal, engranajes y motores. El primer desafío era la masa. La masa de maíz nixtamalizado tiene una consistencia única. No es como la harina de trigo. No es como ninguna otra masa en el mundo. Es pegajosa, pero firme. Flexible, pero con estructura. Demasiada humedad y se deshace. Muy poca y se quiebra. Los intentos anteriores habían fracasado precisamente aquí. Las máquinas trataban la masa como si fuera cualquier cosa. La aplastaban sin cuidado. La comprimían sin medida. El resultado era una tortilla que se veía correcta, pero que se sentía mal en la boca. El segundo desafío era la forma. La tortilla tiene que ser redonda. Perfectamente redonda. No oval. No irregular. No cuadrada, como habían descubierto desastrosamente Rodríguez Arce y Romero en 1904. El pueblo mexicano no aceptaba nada menos que la circunferencia perfecta. Pero, ¿cómo hace una máquina un círculo perfecto? Las manos humanas lo logran con movimientos rotatorios, presionando y girando simultáneamente. Una máquina no puede hacer eso. Los rodillos aplastan en línea recta. Las prensas comprimen en un solo golpe. Ningún mecanismo conocido replicaba el movimiento circular de las palmas. El tercer desafío era la cocción. Una tortilla se cocina en 3 fases. Primero un lado, luego el otro, luego el primero de nuevo, brevemente, para que se infle. Ese pequeño globo de aire que se forma en una tortilla bien hecha es la señal de que el proceso fue correcto. Sin ese inflado, la tortilla sabe diferente, tiene textura diferente, es detectablemente inferior. ¿Cómo programas una máquina para crear ese inflado? No existía tecnología para eso. No había sensores que detectaran el momento exacto. No había manera de replicar el ojo experto de una tortillera que sabe cuándo voltear con solo mirar. El cuarto desafío era la velocidad. De nada servía una máquina que produjera tortillas perfectas pero lentas. El metate producía pocas tortillas, pero una máquina tenía que justificar su costo. Tenía que producir suficientes tortillas para que el negocio fuera viable. Tenía que ser más eficiente que el trabajo humano por un margen significativo. Pero la velocidad comprometía la calidad. Más rápido significaba menos tiempo de cocción. Menos tiempo de cocción significaba tortillas crudas. Era un equilibrio imposible. Y finalmente, el quinto desafío: la resistencia cultural. Incluso si Fausto lograba resolver todos los problemas técnicos, quedaba el obstáculo más grande de todos: convencer al pueblo mexicano de que una tortilla hecha por máquina podía ser tan buena como una hecha a mano. Generaciones de tradición decían que no. La sabiduría popular decía que no. Los puristas decían que no. Las tortilleras, cuyo sustento dependía de que la respuesta fuera no, gritaban que no. Fausto tenía que demostrarles a todos que estaban equivocados. No con palabras, no con argumentos, con resultados. Una tortilla perfecta saliendo de una máquina. Redonda, con la textura correcta, cocida en el punto exacto, inflada como debe ser, indistinguible de una hecha por las manos más expertas. Ese era el desafío. 5.000 años de tradición contra un hombre de Veracruz con una idea. Y en 1947, Fausto encontró la solución. La solución de Fausto fue elegante en su simplicidad. No trató de replicar las manos humanas. Creó algo completamente nuevo. Un sistema de rodillos para troquelar y transportar la tortilla. Así funcionaba. Primero, la masa entraba en un par de rodillos de precisión calibrados para ejercer exactamente la presión necesaria. No más, no menos. La presión de una abuela mexicana traducida a especificaciones técnicas. Segundo, un troquel circular cortaba la masa en discos perfectos. No había que girar ni presionar como las manos. El corte era limpio, instantáneo, matemáticamente redondo. Tercero, una cadena transportadora llevaba cada disco de masa a través de un sistema de 3 hornos en secuencia. Primer horno.
cocción del lado inferior. Segundo horno, volteo automático y cocción del lado superior. Tercer horno, cocción final que provocaba el inflado característico. 3 hornos, 3 fases, una tortilla perfecta. El genio estaba en los detalles. La temperatura de cada horno era diferente. El tiempo de exposición estaba calculado al segundo. La velocidad de la cadena transportadora estaba sincronizada con el proceso de cocción. Todo funcionaba en armonía, como una orquesta mecánica donde cada instrumento tenía su momento exacto. La primera máquina de Fausto producía una tortilla por minuto. Parece lento comparado con los estándares modernos, pero piénsalo en contexto. Una mujer trabajando 5 horas diarias podía producir tortillas para unas cuantas familias. La máquina de Fausto, trabajando las mismas horas, podía producir 300 tortillas, sin cansarse, sin detenerse, sin días malos. Para 1947, eso era revolucionario. Pero Fausto no se detuvo ahí. Cada año, cada mes, cada semana, hacía mejoras. Ajustaba la presión de los rodillos, modificaba las temperaturas de los hornos, aceleraba la cadena transportadora. La máquina evolucionaba constantemente. Para finales de los años 40, sus máquinas producían 16.000 tortillas al día. 16.000, el equivalente al trabajo de docenas de mujeres. Todo concentrado en una sola máquina que cabía en una tortillería de barrio. Y la tortilla que salía era perfecta. Los más escépticos la probaban y no podían distinguirla de una hecha a mano. Los puristas buscaban defectos y no los encontraban. La textura era correcta, el sabor era correcto, el inflado era correcto, todo era correcto. Fausto había logrado lo imposible. Había traducido 5.000 años de tradición a metal y engranajes. Había capturado el conocimiento de generaciones en un sistema mecánico. Había liberado potencialmente a millones de mujeres de la esclavitud del metate. Y todo esto lo había hecho un hombre de Córdoba, Veracruz. Sin universidad, sin corporación, sin millones de dólares en investigación, con terquedad, observación y la determinación de quien sabe que tiene razón, aunque el mundo entero diga lo contrario. Pero la innovación técnica era solo el comienzo. Ahora venía la parte difícil: convencer a México de que adoptara el cambio. Convencer a los dueños de tortillerías de que invirtieran en tecnología. Convencer al público de que la tortilla de máquina era digna de sus mesas. Convencer a un país entero de que el futuro había llegado. Fausto fundó Tortilladoras de Lujo, S.A. No era solo un nombre, era una declaración de intenciones. Las tortilladoras no serían máquinas baratas y defectuosas. Serían de lujo. Serían las mejores. Serían dignas del alimento más importante de México. Y con esa filosofía, Fausto salió a conquistar el mercado. De vender a escondidas, a transformar una industria. El punto de inflexión llegó con un nombre: Alfonso Gándara. Gándara era ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, un hombre de ciencia que entendía tanto de mecánica como de tradición mexicana. Cuando vio la máquina de Fausto, no vio un aparato defectuoso, vio potencial sin pulir. La máquina funcionaba, las tortillas salían, pero faltaba algo. Gándara identificó el problema: la textura. La tortilla de Fausto se veía perfecta, pero no se sentía perfecta. Había una diferencia sutil, casi imperceptible, que los paladares mexicanos detectaban inconscientemente. Era como escuchar una canción familiar cantada en un tono ligeramente diferente, técnicamente correcta, emocionalmente incorrecta. La solución requirió meses de trabajo conjunto, ajustes microscópicos en la presión de los rodillos, modificaciones en las temperaturas de los hornos, cambios en la velocidad de la cadena transportadora. Cada variable afectaba a las demás. Era un rompecabezas de precisión donde mover una pieza desacomodaba todas las otras. Pero lo lograron. Cuando la máquina modificada produjo su primera tortilla, Gándara la tomó, la dobló, la probó y sonrió. Era perfecta. El impacto en las ventas fue inmediato y brutal. De una máquina al mes a 40 máquinas por semana. 40 por semana. Un incremento de 160 veces. La demanda que Fausto había esperado durante años llegó de golpe, como una presa que se rompe. Los dueños de tortillerías hacían fila para comprar. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Los primeros compradores habían demostrado que la máquina funcionaba, que las tortillas eran aceptadas, que el negocio era rentable. El mercado explotó. En 1959,
Fausto lanzó una nueva generación de máquinas con sistema de extrusión. La masa ya no solo se aplastaba y cortaba, se extruía de forma continua, aumentando la eficiencia y la consistencia. Era evolución sobre evolución. El chasis plano facilitaba la instalación en cualquier local. La conducción de gas entubado mejoraba la seguridad. Cada detalle pensado, cada problema anticipado, cada solución implementada. Para 1963, llegó la máquina dúplex. 132 kilogramos de tortillas por hora, 291 libras. Una sola máquina produciendo lo que antes requerían cientos de mujeres trabajando simultáneamente. Los números hablaban por sí solos. Las tortillerías que adoptaban la tecnología de Celorio prosperaban. Podían producir más, vender más, ganar más. Los precios bajaban para el consumidor. La calidad se mantenía constante. Todos ganaban, excepto las tortilleras tradicionales. El miedo de Fausto se había materializado, pero no como él esperaba. No hubo ataques, no hubo violencia. Hubo algo más lento y más triste: obsolescencia. Las mujeres que habían dedicado sus vidas al metate vieron cómo su oficio desaparecía gradualmente. Algunas se adaptaron, aprendieron a operar las nuevas máquinas, se convirtieron en empleadas de las tortillerías mecanizadas. Otras encontraron diferentes trabajos, liberadas finalmente de la esclavitud del metate. Pero muchas simplemente quedaron atrás, demasiado viejas para adaptarse, demasiado arraigadas a su tradición. La modernización tiene víctimas, y Fausto lo sabía. Sin embargo, la transformación era inevitable. México no podía seguir dependiendo de un sistema de producción de alimentos del Neolítico. La población crecía, las ciudades se expandían, la demanda de tortillas aumentaba exponencialmente. Solo la mecanización podía satisfacerla, y Fausto lideró esa transformación. Tortilladoras de lujo no era solo la primera, era la mejor, la más confiable, la que todos querían. Cuando un empresario pensaba en abrir una tortillería, pensaba en Celorio. La reputación se construyó tortilla por tortilla. Cada máquina vendida era un embajador. Cada cliente satisfecho recomendaba a 10 más. El crecimiento era orgánico, imparable, inevitable. De vender a escondidas por miedo, a dominar una industria completa. De una máquina al mes, a transformar la alimentación de todo un país. Fausto Celorio había demostrado algo que nadie creía posible. No solo había mecanizado la tortilla, había probado que México podía innovar. Que un hombre de provincia, sin conexiones, sin recursos, sin universidad, podía cambiar la historia. Y lo mejor estaba por venir. Entre 1960 y 1980, Fausto Celorio vendió 42,000 máquinas. 42,000. Más del doble que su competidor más cercano. Más que todas las otras empresas del sector combinadas. Un dominio absoluto del mercado que nadie pudo desafiar durante 2 décadas. Pero las máquinas vendidas eran solo parte de la historia. 150 patentes. El mexicano con más patentes registradas en la historia del país. Más que cualquier ingeniero de universidad prestigiosa. Más que cualquier corporación con departamentos de investigación. Más que cualquier inventor antes o después de él. 150 formas diferentes de mejorar la producción de tortillas. 150 innovaciones que hicieron el proceso más eficiente, más confiable, más económico. 150 pruebas de que la mente mexicana podía competir con cualquiera en el mundo. Lo llamaron el Edison mexicano. El título no era exageración. Como Edison, Fausto no inventó una sola cosa. Inventó un sistema completo. Cada patente era una pieza del rompecabezas, un componente que hacía funcionar mejor el todo. La máquina de 1975 no se parecía a la de 1947. Era más rápida, más eficiente, más económica. Esa máquina de 1975 consumía 50% menos gas que sus predecesoras. 50%. En un país donde el combustible era costo significativo, esa innovación transformaba los números de cualquier negocio. Las tortillerías que adoptaban el nuevo modelo veían sus ganancias aumentar instantáneamente, y la producción seguía aumentando. Entre 100 y 200 kilogramos de tortillas por hora. Una sola máquina alimentando a barrios enteros. El sueño de Fausto hecho realidad a escala industrial. Las máquinas comenzaron a cruzar fronteras. Primero Estados Unidos. Las comunidades mexicanas en Texas, California, Arizona, demandaban tortillas de verdad. Las máquinas de Celorio llegaron a satisfacer esa demanda. Tortillas mexicanas hechas con tecnología mexicana en tierra extranjera. Luego Centroamérica.
Guatemala, Honduras, El Salvador. Países donde la tortilla también era fundamental, pero la tecnología no existía. Después, destinos que nadie habría imaginado. India, Medio Oriente, África. Lugares donde la tortilla no era tradición, pero donde el chapati, el pan plano, el roti, requerían procesos similares. Las máquinas de Fausto se adaptaron, se modificaron, encontraron nuevos mercados. Más de 100.000 máquinas en el mundo. 100.000 máquinas produciendo millones de tortillas cada día. 100.000 máquinas con el nombre Celorio. 100.000 embajadores de la innovación mexicana repartidos por el planeta. Para 1975, Fausto miraba un imperio. Su empresa, ahora establecida en Naucalpan, Estado de México, era líder indiscutible. Las certificaciones llegaban una tras otra. La calidad era reconocida en todos lados. El nombre Celorio era sinónimo de tortilladora. El 98% de los mexicanos comía tortillas. El 94% las comía todos los días. 75 kilogramos por persona por año. Y la inmensa mayoría de esas tortillas pasaban por máquinas que Fausto había inventado, mejorado, perfeccionado. Un hombre de Córdoba, Veracruz, alimentaba a todo México, sin universidad, sin corporación, sin apoyo de gigantes extranjeros, solo con ingenio mexicano, terquedad veracruzana y la certeza de que su país merecía algo mejor. Fausto Celorio había llegado a la cima, pero toda historia tiene su precio, y el de Fausto estaba por cobrarse. Esta historia no termina como las otras. No hay una crisis económica que destruya la empresa. No hay un gobierno que venda la industria a extranjeros. No hay una devaluación que borre décadas de trabajo en un día. La tragedia de Fausto Celorio es diferente, más sutil, más dolorosa en su propia forma. Es la tragedia del olvido. El 30 de julio de 1996, Fausto Celorio Mendoza murió en la Ciudad de México. Tenía 87 años. Había vivido lo suficiente para ver cómo su invención transformaba completamente la industria alimentaria de México. Había visto sus máquinas llegar a 5 continentes. Había registrado 150 patentes. Y murió sin que el mundo supiera su nombre. Busca a Fausto Celorio en Wikipedia. No está. El inventor mexicano más prolífico de la historia. El hombre que liberó a millones de mujeres de la esclavitud del metate. El genio que alimenta al 98% de México cada día. No tiene una página en la enciclopedia más grande del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien tan importante ser tan invisible? La respuesta está en el precio que Fausto pagó desde el principio. Trabajó a escondidas, vendió en secreto, evitó la publicidad, se mantuvo en las sombras. Durante años, el miedo a las represalias lo obligó a ser invisible. Y cuando finalmente salió a la luz, cuando el éxito era innegable, Fausto nunca buscó la fama. Nunca dio entrevistas grandilocuentes. Nunca se presentó como salvador de la industria alimentaria. Simplemente siguió trabajando. Siguió innovando. Siguió mejorando sus máquinas. Y el mundo lo olvidó. Hay algo profundamente injusto en esto. Un inventor americano con una fracción de sus logros tendría documentales, libros, películas. Su cara estaría en museos. Su nombre se estudiaría en escuelas. La cultura americana celebra a sus innovadores como héroes. México olvidó a Fausto Celorio. No por maldad, no por conspiración, por simple indiferencia, por la costumbre mexicana de dar por sentado lo propio mientras se admira lo ajeno, por siglos de colonialismo mental que nos hacen creer que la verdadera innovación solo puede venir de afuera. Piénsalo. Cada mañana, 130 millones de mexicanos despiertan y desayunan tortillas. 94% lo hacen todos los días. 75 kilogramos por persona por año. Un consumo de 81.000 millones de pesos anuales. Una industria que emplea a 225.000 personas en 85.111 establecimientos. Y casi nadie conoce el nombre del hombre que lo hizo posible. La ironía es devastadora. Fausto Celorio transformó la vida cotidiana de más mexicanos que casi cualquier otro inventor en la historia. Su impacto es más tangible, más diario, más fundamental que el de casi cualquier otra innovación tecnológica. No necesitas saber de computadoras para comer. No necesitas tener teléfono para vivir. Pero la tortilla es indispensable. Y él la democratizó. La hizo accesible. La puso al alcance de todos. Antes de Fausto, las familias pobres dependían de que las mujeres de la casa pasaran horas en el metate. La tortilla era cara en tiempo, en esfuerzo,
en desgaste humano. Después de Fausto, cualquiera podía comprar tortillas frescas a precio accesible en la esquina de su casa. Eso es revolucionario. Eso merece reconocimiento. Pero México no lo dio. El hombre que liberó a millones de mujeres de un trabajo agotador murió sin que esas mujeres supieran su nombre. El inventor que igualó el acceso a la alimentación básica no tiene estatua, no tiene calle, no tiene escuela con su nombre. Solo tiene sus máquinas, trabajando silenciosamente, produciendo tortillas, alimentando a un país que no recuerda quién le enseñó a hacerlo. La empresa que Fausto fundó sigue operando. Grupo Celorio continúa siendo líder del mercado. Sus descendientes mantienen el legado vivo. Las máquinas siguen mejorando, adaptándose, evolucionando. Eso es un consuelo. Pero no reemplaza lo que se perdió. No compensa la injusticia de que un héroe nacional sea tratado como un desconocido. No borra el hecho de que México, una vez más, olvidó a uno de sus hijos más valiosos. Fausto Celorio mereció más. México debió darle más. Y el hecho de que no lo hiciera dice tanto sobre él como sobre nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Fausto Celorio hubiera sido atacado por las tortilleras como temía? Si nunca hubiera encontrado a Alfonso Gándara del Politécnico. Si hubiera abandonado después de vender solo una máquina al mes durante esos primeros años devastadores. México seguiría encadenado al metate. Millones de mujeres seguirían levantándose a las 4 de la mañana para moler maíz. Generaciones enteras seguirían atrapadas en la esclavitud de un proceso que no había cambiado en 5.000 años. Pero Fausto no se rindió. Trabajó a escondidas cuando tuvo que hacerlo. Soportó el rechazo del mercado cuando nadie creía en él. Buscó ayuda cuando la necesitó. Siguió innovando cuando otros se habrían conformado. Y transformó para siempre la forma en que México come. Hoy, 77 años después de aquella primera máquina en 1947, el legado de Fausto vive en cada tortillería del país. Grupo Celorio sigue operando. Más de 260 representantes en México, Estados Unidos y Centroamérica. Máquinas certificadas por NSF International, la única empresa del ramo con ese reconocimiento. Tecnología que ha evolucionado constantemente, desde aquellos primeros rodillos hasta los sistemas automatizados de hoy. La empresa que Fausto fundó en Naucalpan sigue siendo líder. Sus descendientes mantienen viva la filosofía del fundador. Innovación constante, calidad sin compromisos, servicio al cliente. Las máquinas más modernas producen hasta 200 kilogramos por hora. Siguen ahorrando gas, siguen alimentando a México. Pero más importante que la empresa es lo que Fausto demostró. Demostró que un mexicano de provincia, sin universidad, sin conexiones, sin millones de dólares, podía resolver un problema que afectaba a todo el país. Demostró que la innovación no requiere laboratorios extranjeros ni inversiones corporativas. Requiere observación, dedicación y la terquedad de no aceptar que algo es imposible solo porque todos lo dicen. México tiene talento. Siempre lo ha tenido. Lo que no siempre ha tenido es la voluntad de apoyarlo, de reconocerlo, de celebrarlo. Por cada Fausto Celorio que triunfó, ¿cuántos otros se rindieron? ¿Cuántos inventores mexicanos abandonaron sus sueños porque nadie creyó en ellos? ¿Cuántas innovaciones se perdieron porque el país no supo valorar a sus propios genios? Esas preguntas no tienen respuesta, pero deberían quitarnos el sueño. La próxima vez que compres tortillas en la esquina de tu casa, detente un segundo. Piensa en lo fácil que es, en lo barato que es, en lo accesible que es. Hace menos de un siglo, tu abuela o tu bisabuela habría pasado 5 horas diarias haciendo esas mismas tortillas a mano. Todos los días, sin descanso, sin opción. Hoy las compras en 30 segundos y sigues con tu vida. Eso es gracias a Fausto Celorio, un hombre de Córdoba, Veracruz, un inventor autodidacta, un empresario que tuvo que vender a escondidas, un genio con 150 patentes, un héroe olvidado que alimenta a 130 millones de personas cada día. Fausto Celorio no solo inventó una máquina, liberó a millones de mujeres de la esclavitud del metate, democratizó el acceso al alimento más fundamental de México, creó una industria de 81,000 millones de pesos, probó que la innovación mexicana no tiene límites, y lo hizo trabajando a escondidas, con miedo, vendiendo una máquina al mes, hasta que cambió la historia. Esa es la lección que nos deja. No importa cuánto miedo tengas, no importa cuántas veces fracases,
No importa si el mundo entero dice que es imposible. Si tu idea puede transformar la vida de millones de personas, sigue adelante, porque alguien tiene que hacerlo, y ese alguien puede ser tú.